Hoy lunes 7 de enero en Interfaz, concluye el periodo de vacaciones de invierno en las escuelas de nivel básico y te presentamos un reportaje con toda la información sobre el regreso a clases. La psicóloga educativa Lilian del Valle Chauvet nos tiene recomendaciones para este regreso a clases. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, ofreció un mensaje a las niñas, niños y jóvenes que hoy regresan a las aulas. Nuestra compañera generadora de información, Ana Luisa Guerrero, nos presenta un trabajo especial sobre el derecho a la educación. Tendremos un enlace con Anne-Sophie Charon, promotora de educación ambiental y organizadora de la conferencia de Bea Johnson, fundadora del movimiento Zero Waste. El Museo Nacional de San Carlos se acerca a los niños y jóvenes con talleres y servicios educativos. Entérate de cómo lo hace a través de nuestros reportajes. Se lleva a cabo en el Museo Tamayo una interesante exposición sobre la obra de la pintora Nancy Spero. Y te presentamos una nota sobre la muestra del artista poblano Germán Venegas. Esto y mucho más en el programa que te conecta con lo mejor de la información en educación. Esto es Interfaz. Muy buenos días, amigas y amigos de la Agencia Informativa de Educación de México. Me da muchísimo gusto tener la oportunidad de saludarlos esta mañana de 7 de enero, una mañana muy especial. Seguramente, pues si ustedes están en sus casas es porque ya fueron a dejar a los pequeños a reanudar su periodo de clases después de unas vacaciones de diciembre en donde tuvieron la oportunidad de compartir en familia de estas fechas, de estas fiestas decembrinas. Pues ahora ya inicia de nueva cuenta esta labor de la educación, además, por supuesto, pues con un tinte muy especial por el cambio del gobierno federal que pues aplicará nuevas medidas en el sistema educativo. Les doy la bienvenida, como siempre, a este programa que pretende ser una interfaz entre ustedes y el mundo de la educación, del conocimiento, de la ciencia, de la innovación, la tecnología, la cultura. Los invito a que se queden con nosotros en la próxima hora y media porque tenemos temas muy interesantes, entre ellos, por supuesto, recomendaciones para que tengan un exitosísimo regreso a clases y muchos temas más. Así que acompáñenos, esto es Interfaz. También le damos la bienvenida, como siempre, a Griselda Yebra. Ella nos permite comunicarnos también a través de la lengua de señas mexicana. Vamos a iniciar. Pues ya lo dijimos, hoy regresan a clases alrededor de 25.4 millones de alumnos de educación básica. En específico, reanudarán actividades los alumnos de educación preescolar, los que suman 4.891.002. 14.020.204 están en primaria y 6.536.661 van a regresar a la secundaria. También retoman sus actividades normales más de 1.2 millones de docentes de 226.2 mil escuelas públicas y privadas de educación básica que están incorporadas al sistema educativo nacional. Más allá de las bondades de las vacaciones, como olvidarse por un tiempo de los deberes y de los horarios, también estas pueden influir muy positivamente en el desarrollo personal de las niñas y los niños. Les proporciona un espacio de distracción y de recreación necesario para su desarrollo. También facilita que haya momentos de mayor interrelación social. Les permite despejarse de las tareas habituales que han tenido durante el año escolar para vivir nuevas experiencias donde los horarios son más flexibles y las normas menos rígidas. Los especialistas en psicología, los psicólogos y pedagogos, indican que las vacaciones son útiles y son importantes porque contribuyen a que los niños potencien sus habilidades, se incentive su creatividad a través de cursos recreativos, de deportes, de arte, de música, y también deben servir para estrechar las relaciones familiares y pasar momentos en la familia, cosa que seguramente sucedió mucho, por lo menos en nuestro país, en estas fiestas decembrinas, cuando es muy tradicional reunirse con la familia y pasar momentos de convivencia de calidad.
Un punto también muy importante a tomar en cuenta es que las vacaciones no son sinónimo de descontrol. Los padres se deben seguir respetando horarios establecidos del sueño, también de la comida, aunque con un poco menos de rigor que en la época escolar. Lo más importante es que las vacaciones deben ser periodos de descanso y a la vez de recreación para los niños. Y bueno, el regreso a clases también requiere una disciplina para que los pequeños retomen su rutina poco a poco. Tener una rutina diaria que esté acordada entre los padres y los hijos, que pues por supuesto privilegie el estudio sin dejar de lado las actividades recreativas y deportivas. Planificar los tiempos de estudio, dedicándole más horas a las asignaturas en las que los niños tengan más dificultades. También poseer un lugar dentro de la casa que sea propicio y apropiado para estudiar sin distracciones y con privacidad. Uno de los puntos más importantes para que la experiencia educativa sea exitosa en cualquier etapa de la vida es, sin duda alguna, contar con el apoyo y la participación de la familia en la educación de los más pequeños, apegándose a las características específicas de cada estudiante. Recordemos que pues la etapa educativa, la infancia, es una aventura y tenemos que disfrutar todo el proceso. No hay que sufrir ni la escuela ni las vacaciones, sino que pues ver cada etapa como lo valiosa que es. Así que muy feliz regreso a clases. Y hoy lunes 7 de enero pues concluye el periodo de vacaciones de invierno en las escuelas de nivel básico. Y bueno, ya dijimos cuántos niños y niñas van a regresar a las escuelas. Vamos a ver este reportaje especial al respecto que preparamos para ustedes. Este día terminan las vacaciones decembrinas. Atrás quedaron las noches de desvelo y los días de despertarse tarde. A partir de hoy, más de 25 millones de estudiantes y alrededor de 1.2 millones de maestros de educación básica nuevamente hacen suyas las más de 226,000 escuelas públicas y privadas de México para continuar con el ciclo escolar 2018-2019. ¿Cómo retomar de la mejor forma las actividades académicas? La especialista en psicología infantil, Claudia Sotelo, nos comparte algunas recomendaciones. Además de regularizar los horarios, es importante empezar a hablarle a los niños, ¿no? De que van a volver a la escuela, de que se acabaron las vacaciones, ¿no? Y de que todo vuelve a la rutina, sobre todo a los más pequeñitos, ¿no? O sea, niños de nivel preescolar, ¿no? Que pareciera como que ellos en su mente, en su pensamiento entienden que como ya estuvieron, ¿no? 15, 16 días de vacaciones, pareciera como que la escuela se acabó. La directora del Centro de Especialización en Estudios Psicológicos de la Infancia detalla que en este proceso los padres de familia deben ser flexibles en aspectos como los horarios de sueño, de comida o de tareas. Sin embargo, las reglas no deben eliminarse. Lo ideal es ser flexibles, pero firmes. Como adultos tener la conciencia y la calma, ¿no? De no empezar a regañar a los niños o volver esto en una batalla, porque el primer día será complicado y seguro el lunes, martes, ¿no? El miércoles el niño ya tendría que estar listo en su rutina habitual. Después de haber celebrado la Navidad y el Año Nuevo, alrededor de 1.9 millones de jóvenes también continúan sus estudios de capacitación para el trabajo, así como más de 88,000 alumnos de escuelas normales. A ellos se suman 9.2 millones de estudiantes de educación media superior y superior en todo el país, que también disfrutaron de este periodo vacacional. La Universidad Autónoma Metropolitana también reanuda hoy sus actividades académicas, de investigación y de difusión cultural. El Instituto Politécnico Nacional retomará labores el 21 de enero, mientras que la Universidad Nacional Autónoma de México lo hará el 28 de enero. En el ciclo escolar 2018-2019, 36.6 millones de alumnos completan la matrícula del Sistema Educativo Nacional, al que asisten a más de 258,000 escuelas, con el apoyo de más de 2 millones de profesores. El próximo periodo vacacional será del 15 al 26 de abril, con motivo de la Semana Santa. Pues muy feliz regreso a clases y a sus actividades normales a todos los miembros del sector educativo mexicano. Compártenos cómo estuvo su regreso a clases, mándenos comentarios, fotos, opiniones. A través de las redes sociales nos encuentran como AIEDMX, Agencia Informativa de Educación de México. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más sobre este tema. No se vayan. En 1610, Galileo Galilei descubrió los 4 satélites mayores de Júpiter, que fueron nombrados Io, Calisto, Europa y Ganímedes.
En su honor, son también llamados satélites galileanos. Bueno, ayer domingo, Día de Reyes, además el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, ofreció un mensaje para todas las niñas y los niños, también para los jóvenes que hoy regresan a clases. Vamos a ver qué fue lo que les comentó. A todas las niñas, niños y jóvenes que inician el día de mañana, el primer día de clases de 2019, un gran saludo de Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública. Por primera vez en la historia verán que este año, cuando se discuta la iniciativa de ley que envió el señor presidente de la República para modificar el artículo 3º constitucional, ustedes van a ser el centro de atención de todo el sistema educativo. Y ese es un gran logro que tenemos que festejar con hechos. Y al 1.200.000 maestras y maestros, que por cierto pude hablar con miles de ustedes el año pasado durante los foros educativos. Vamos a trabajar mucho este año en la descarga administrativa. Es una cosa que en todos lados me dijeron que están muy, muy cansados de tener tanto tiempo para llenar cuestionarios que les quita tiempo para estar con sus alumnos y preparar mejor sus clases. Así que en el trabajo, en la comunicación, en el diálogo permanente, vamos a tener un 2019 muy provechoso y con una academia de directores y supervisores para mejorar su actualización. Grandes proyectos que vamos a realizar para grandes mexicanos que saben que el futuro de México está sustentado en una educación con equidad y de calidad. Felicidades. Ahí está el mensaje para las niñas, niños y jóvenes de parte del secretario de Educación Pública. Pero vamos a ver cómo lo están viviendo pues los protagonistas de este suceso, de este regreso a clases. Así que nos vamos a enlazar con nuestra compañera Bonnie Moctezuma. Ella nos tiene más detalles sobre el regreso a clases precisamente desde una escuela. Muy buenos días, Bonnie, ¿dónde estás? ¿Qué nos cuentas esta mañana? Hola, muy buenos días. Nos encontramos afuera de la escuela secundaria Laura Aguirre porque hoy es el regreso a clases. 25 millones de estudiantes y 1.2 millones de profesores de educación básica son los que regresan a las aulas. Platicamos con los padres de familia y los estudiantes sobre este regreso. Pues vienen un poquito con sueño, pero sí ya otra vez a descansar uno, porque ellos no quieren entrar, pero ya tienen que venir. Pues durmiéndose temprano, preparando el uniforme, de esa manera. Estudiar una semana antes y también preparar todo a tiempo para no hacerlo a la mera hora y también tener en cuenta metas y cosas como tenemos que hacer ya regresando a clase. Pues es bueno para que sigan preparando y es lo que uno les puede dejar para que se puedan valer en la vida, ¿no? Sus estudios. Pues puso sus cosas el día de ayer. Yo hoy me paré más temprano de lo de las vacaciones y pues ya, listas para el regreso. Pues yo trabajo, entonces para mí es una ayuda a la escuela. Sí, porque pues están la mayor parte aquí, en lo que yo me puedo ir a trabajar. Pues hice algunas cosas que me dejaron profesores, ya cuando era domingo, ya nada más preparé mis cosas y ya. Bueno, y esto fue lo que nos platicaron sobre su preparación para el regreso. Les deseamos mucho éxito a todos. Volvemos con ustedes. Pues ahí está cómo me vivieron estos primeros minutos del regreso a clases. Si ustedes pues tienen algo que les gustaría comentarnos, yo me acuerdo que tenía muchos rituales para regresar a clases, acomodar mis cosas, etcétera, en mi lapicero, los cuadernos, forrar algunos cuadernos otra vez para que se vieran como nuevos, etcétera. Coméntenoslo a las redes sociales, nos encuentran como AIEDMX, Agencia Informativa de Educación de México. Y para conocer algunas recomendaciones más sobre este regreso a clases, nos vamos a enlazar completamente en vivo con la psicóloga educativa Lilian del Valle Chauvet. Muy buenos días, muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación hoy en un día tan especial para tantos millones de niños y niñas en todo nuestro país.
Hola, muy buenos días, Ana. Pues sí, digo, regresan casi 20 millones de niños a clases, así que sí es un día muy especial. Así es, y pues no siempre es fácil, ¿no? Porque, bueno, muchos niños se acostumbran a no tener rutinas tan establecidas. ¿Cuáles son las principales recomendaciones para que haya un exitoso regreso a clases y que todos estén pues felices y pues de alguna forma lo aprovechen de la mejor manera? Creo que hay que identificar que a lo mejor hay diferentes regresos a clases, porque el que tenemos en verano es como un nuevo inicio, ¿no? Empezar algo nuevo. Sin embargo, aquí los niños regresan a algo que ya conocían y que dejaron en pausa para vivir pues las vacaciones y las fiestas y estar con su familia y todo eso. Entonces, algunas recomendaciones que podríamos trabajar es esta parte de, pues que en las vacaciones, como tú bien comentas, nos quedamos sin rutina, ¿no? Y los niños juegan y hacen todo lo que quieran, pero a lo mejor unos días antes tratar de ir estableciendo un poquito esta rutina, ¿no? Que vayan retomando un poco los horarios, que a lo mejor hagan ciertas cosas de manera igual, para que en este regreso no sea tan pesado. Otra cosa importante es el que se puede ir trabajando con los niños, es ir marcando como una ilusión o una de quiero regresar a ver a mis amigos, ¿no? O sea, finalmente, aunque de las vacaciones se la pasaron muy bien y todo eso, pues en la escuela los están esperando sus amigos, les pueden estar esperando como muchas cosas, muchas personas que a ellos les gusta estar con ellos. Entonces, en esta parte también ir pensando así como, bueno, y ahora que regreses, ¿qué les vas a hacer? ¿Cómo lo vas a contar? A lo mejor llevarles un pequeño detallito a sus amigos, a sus maestros, algo para que el niño quiera regresar a entregar esto o a platicar lo que hizo en sus vacaciones. Algo que también es importante sería, pues, que tengamos todo listo, ¿no? Creo que las vacaciones de diciembre son vacaciones generalmente para todos, para toda la familia. Entonces, a veces también nos agarran las prisas a nosotros los adultos y se las transmitimos a los niños. Entonces nosotros estamos más preocupados porque ya van a regresar las vacaciones, o sea, ya van a regresar de vacaciones y no tenemos el lunch listo, no tenemos los últimos materiales que nos dijeron que lleváramos en enero. Entonces es importante que nosotros como adultos también nos preparemos para este regreso a clases, porque si no, pues les transmitimos esta ansiedad a los niños. Claro, Lilian. Todos esos detalles son muy, muy interesantes y muy importantes de ponerles atención en ese regreso a clases. Y a lo mejor también esta pausa, como bien lo dices, porque no es cualquier, o no es una vacación, digamos, en donde haya un inicio de curso nuevo, sino que es, digamos, una pausa en el ciclo escolar. También podría ser un buen momento para detectar algunos problemas que existan a lo mejor dentro de los salones de clases de los niños o poder auxiliarlos si tienen alguna situación. Si te parece bien, Lilian del Valle, vamos a hacer una breve pausa y regresando, no sé si nos podrías comentar un poco acerca de esto, cómo detectar estos problemas y regresar a clases, pues a resolverlos con los maestros. Ok, perfecto. Una breve pausa y volvemos con esta respuesta, no se vayan. Gracias por continuar con nosotros en Interfaz. Estamos pues hablando muy a fondo de todos los diferentes aspectos de ese regreso a clases, porque hoy más de 20 millones de niños y jóvenes mexicanos, niños y niñas, pues han regresado a las aulas después de este receso del periodo vacacional decembrino, donde pues se da un espacio para festejar la Navidad, el Año Nuevo y cualquier otras fiestas de esta época que pues celebren en compañía de sus familias. Estamos platicando con Lilian del Valle Chaubet, ella es psicóloga educativa y nos está dando algunas recomendaciones para tener un óptimo regreso a clases. Antes de irnos al corte, yo le preguntaba que al ser pues un descanso en el medio del ciclo escolar, a lo mejor puede ser una buena oportunidad para detectar algún problema, no sé, que pueda estar existiendo en la relación con los maestros o con otros compañeros y pues retomar el curso resolviendo este tipo de problemas. ¿Qué opinas al respecto de esta posible situación, Lilian? Pues me parece una propuesta muy interesante la que tú planteas, particularmente en diciembre, como te comentaba, son vacaciones donde los papás también suelen tener este tiempo para convivir, ¿no? Entonces, te puedes dar cuenta pues de cosas que al estar en más tiempo en familia, pues de cosas que te pueden platicar los niños, pero también puedes inducir tú mismo actividades
que te permitan ver esto, ¿no? O sea, podríamos empezar desde cosas como, bueno, pues ahora vamos a leer juntos, y entonces leo yo, lees tú, y a lo mejor ahí me puedo dar cuenta si tienes alguna dificultad con eso. O a lo mejor en estas fechas, pues vamos a hacer las galletas para la abuela. Y en esta parte así como de, bueno, pero no vamos a hacer la receta completa, vamos a hacer solo la mitad. Entonces, ¿cuántos ingredientes tendrían que ser? Y ahí puedo irme dando cuenta de estas situaciones, de cómo van trabajando los niños y si van teniendo dificultades. También en esta parte de la convivencia con otros niños, podemos empezar a ver esto, o sea, podemos empezar a lo mejor que está con sus primos, pues si respetan turnos, si saben escuchar, si son líderes. Y entonces todas estas situaciones, hacer un plan de acción si es necesario y a lo mejor para trabajarlo con la escuela. Porque a veces la escuela a lo mejor nos ha dicho, pues tiene dificultad en matemáticas, pero no nos queda claro en qué. Entonces, de esta manera podemos ir viendo cómo podríamos trabajarlo con ellos. Claro, incluso también ver si, si tienen algún problema en no querer regresar, en no poder como de alguna forma procesar esta situación, pues a lo mejor están sufriendo una situación de acoso o alguna cosa que pudiéramos resolver ya que tenemos este tiempo de intervención, ¿no? Sí, claro. Y, o sea, esto que comentas también es muy importante, ¿no? Porque yo te estaba hablando a lo mejor de situaciones muy académicas, claro. Pero no es lo mismo al niño que no quiere regresar porque se le está pasando muy bien y porque está durmiendo mucho y porque está jugando mucho, al niño que no quiere regresar porque le da verdaderamente terror volver a ver a alguien. Claro, esa también es una situación importante. Sí, claro. Entonces, puede ser hasta con jueguitos, ¿eh? O sea, bueno, ¿y cómo se han portado tus compañeros? ¿Qué crees que les traiga a alguien, no? Entonces, a lo mejor ahí también te puedes decir, pues yo creo que a él no le va a traer nada porque él es malo. ¿Por qué es malo? Pues porque hace estas cosas. O sea, es una oportunidad de hablar mucho con los niños. Claro. ¿Qué podemos hacer, Lilian, si a los niños se les empieza a dificultar retomar la rutina, pues tener otra vez sus actividades normales, retomar las clases, etcétera? ¿Cuáles podrían ser algunas recomendaciones? Creo que sería importante retomar la rutina paso a paso, poquito a poquito, ¿no? A lo mejor tener como una lista de estas son las 10 cosas que al final de la semana vamos a tener que hacer igualito que como antes lo hacíamos, o a lo mejor diferente, ¿no? Y mejor. Pero que no sea como, bueno, día 1, tenemos que hacer exactamente las 10 perfectas, pues porque el cambio de pronto de un día para otro puede ser muy pesado. Entonces, a lo mejor hoy, pues sí quedar bien a tal hora y que esté el lunch. Mañana, que salgamos muy bien a esa hora, con el lunch muy bien hecho y muy bien peinado. Entonces, ir incorporando estos pasos para que a lo mejor en 1 o 2 semanas ya estemos totalmente normalizados. Que puede sonar muy largo, pero es mejor eso a la ansiedad de no estoy haciendo las cosas bien en un solo día. Claro, ir paso a paso. Y bueno, hay otra oportunidad interesante en este regreso a clases y pues con el pretexto de las fiestas, que pues puede haber más interacciones con las personas para pues desearles feliz Navidad, etcétera. Pienso que también podría ser una buena oportunidad para que los padres se conecten más con los maestros de los niños. ¿Cuáles podrían ser algunas recomendaciones para esto, para que los papás se involucren más dentro de toda la comunidad escolar? Creo que los papás, bueno, como tú comentas, pueden acercarse, ¿no? Para ver cuáles son estas nuevas, ¿no? Desearles felices fiestas, pero también en este sentido, también te podrías acercar para ver como qué es lo que tú quisieras trabajar con tu hijo este año y a lo mejor qué quieren trabajar los maestros con tu hijo y entonces juntos hacer un equipo. Creo que familia y escuela siempre tienen que trabajar de la mano y este es un momento para que juntos pues, pongan los esfuerzos en los propósitos que quieran, ¿no? Que quieran trabajar con los niños y que los niños también quieran, evidentemente. Claro, ¿y cuáles podrían ser, por ejemplo? Me parece muy bien esta estrategia de ir cumpliendo las metas poco a poco, pero seguramente pues podríamos también poner metas para el fin del ciclo de escolar o incluso para el año. ¿Cómo podríamos manejar una dinámica así con los niños o con los jóvenes para poder alcanzar ciertas expectativas que tenemos acerca de todo este periodo escolar? Creo que es importante que sean muy concretas, o sea, el decir, bueno, es que voy a hacer mejor este año, es como, no, ¿en qué sentido? ¿No? O sea, vamos a subir mis calificaciones, voy a hacer mi tarea a la hora que me toca. Entonces, a lo mejor hacer estas metas muy, muy, muy concretas y no tener tantas, ¿no? O sea, no tener un listado así de mis 12 propósitos, que cada uno de esos se divide en 12 objetivos, no, o sea, tener unas metas muy claras y muy concretas, con puntuaciones muy exactas y a lo mejor con fechas.
No, o sea, enero tengo el mes en el que me voy a enfocar mucho en hacer mi tarea siempre a la misma hora, ¿no? Y entonces ir cuidando que lo vaya haciendo. Ya que lo hice, entonces a lo mejor meto mi siguiente propósito o mi siguiente meta, y es bueno que a lo mejor lo sepan también los maestros, como tú comentas, pues para que te vayan motivando desde la escuela y desde la casa y te vayan dando este mismo seguimiento. Claro, pues esas son recomendaciones muy valiosas, Lilian. Fijarnos metas muy claras, metas alcanzables, no tantas, y pues irlas persiguiendo poco a poco, y por supuesto lo más importante, pues poner atención y caminar este camino, digamos, juntos y de manera coordinada también con las escuelas. Te agradecemos mucho que nos hayas ayudado pues a tener mejores herramientas para este regreso a clases, Lilian del Valle. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, igualmente, y feliz año. Gracias. Bueno, nos vamos a hacer una breve pausa aquí en Interfaz, pero al regresar tenemos muchos más temas. No se vayan, no se lo pierdan. En 1986 muere Juan Rulfo, escritor jalisciense y uno de los más influyentes escritores mexicanos del siglo XX, autor de El Llano en Llamas y Pedro Páramo. Gracias por continuar con nosotros en Interfaz. Y bueno, como todos los días, ya saben que aquí en la Agencia Informativa nos encanta viajar por el mundo, sobre todo a través de la experiencia de diferentes estudiantes y también miembros de la comunidad académica que han tenido la oportunidad de realizar sus estudios o parte de su práctica en algún otro lugar del mundo o un lugar diferente a su lugar habitual, y que pues a través de su experiencia nos enseñan lo que significa tener esta oportunidad. Hoy nos acompaña en el estudio Héctor Gutiérrez Yescas. Él, gracias al programa de movilidad Proyecta 100,000 Estados Unidos, pudo pues ir a fortalecer sus herramientas en el idioma inglés en la ciudad de Rochester, en el estado de Nueva York, en los Estados Unidos. Héctor, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Interfaz. Muchas gracias, buenos días. Pues platícanos primero que nada, ¿cómo es que lograste tener acceso a esta oportunidad? ¿Dónde te enteraste? ¿Cuáles fueron todos los requisitos que tuviste que cumplir, los procesos que tuviste que emprender para lograrlo? Sí, pues fue gracias a un profesor que me daba clases de inglés. Él me dijo, pues sabes que hay una oportunidad, esta beca la entrega el Estado de México, entonces me dice, vamos a escoger pues a los mejores promedios, ¿no? Y me dice, yo pues te aviento a ti, entonces tú eres mi prospecto, y dije, órale pues. Entonces, ¿Cuál era tu promedio en ese momento? Mi promedio general era de 9, pero en el inglés como lo tomaba aparte en la misma universidad, pero era otro curso. Entonces yo iba bien con ellos, porque eran varios profesores, pero uno de ellos, un teacher sí me dijo, yo quiero que tú vayas, ¿no? Entonces apliqué y pues fue como se pudo dar la oportunidad. ¿Y qué tan fácil o qué tan difícil fue todo este proceso? Porque muchas veces no nos animamos a hacerlo porque pensamos que es demasiado inaccesible, a veces es laborioso, pero ¿es fácil o es difícil según tu punto de vista? Yo creo que más allá de que sea fácil o difícil, es como esta cuestión de mentalidad, de crecimiento, ¿no? Claro. De siempre querer superarte todos los días. En este caso es con otro idioma, pero no nada más es así, sino debes de estar siempre trabajando tu mentalidad. Entonces, en cuestiones, digamos, logísticas o burocráticas, por así decirlas, es sencillo, porque pues hay que seguir unos pasos, los haces y listo. Pero después, porque es tiempo, claro. hay que invertir tiempo, hay que invertirle muchas ganas, mucho interés, pero pues es la mentalidad de querer hacerlo y se hace, claro que cualquiera puede llegar a hacerlo. ¿Qué crees que tuviste tú que no tuvieron otros a lo mejor para poder lograr conseguir esta beca, esta oportunidad? Yo creo, en ese momento, yo creo que sí estaba demasiado interesado en ir exclusivamente a Estados Unidos. Muchos a lo mejor pues no queremos, ¿no? Como porque es el país vecino y muchas cuestiones no queremos ir a Estados Unidos. Hay muchos prejuicios también, ¿no? Exactamente. Entonces yo dije, no, ¿por qué no?
o sea, es una oportunidad. Y yo creo que esta mentalidad de la que te platiqué, pues la tenía. Y bueno, la sigo trabajando. Claro, o sea, hay que tener determinación y un objetivo claro, ¿no? Y ir hacia él. Bueno, ya una vez que lograste tener la beca, que cumpliste con todos los requisitos entre los que están, me imagino, el promedio, tener un nivel básico del idioma, cumplir con ciertos papeles, ¿cómo fue pues ya llegar a los Estados Unidos? ¿Cuál fue tu primera reacción, tu primera idea? Sí, fue muy complicado, porque afortunadamente fui con un amigo, no fui solo, igual de mi salón. Entonces, lo primerito que dijimos fue, a partir de ahora, el español, adiós, ¿no? Nuestra lengua materna ya no se habla. Vamos a trabajar, pues, para lo que venimos, ¿no? Lo que trabajamos en la escuela, a lo mejor. Claro. Y la primera impresión, pues fue así como de wow, ¿no? Porque ya estamos en otro país, aunque relativamente cerca, es otro país. Entonces, otra cultura, el choque cultural fue muy fuerte, pero también es mucha la expectativa, muy, muy alta la expectativa de poder aprender, conocer muchísimas personas. Pude conocer gente no nada más de Estados Unidos, sino también de otros países, de Asia, de Medio Oriente, gente del sur. ¿Qué fue lo que más te costó trabajo? En la experiencia ya, híjole, lo más complicado yo creo que fue el intentarlo, o sea, el decir, no importa, me equivoco y aprendo. ¿No? Es como esta oportunidad a equivocarte, darte esta oportunidad de decir, pues sí, a lo mejor no tengo mi inglés perfecto, pero eso vengo a trabajarlo. Y luego ya ni se dan cuenta, o sea, es como estás tan clavado ya en una plática que no te dicen nada, y así no se dice, ¿no? Pero es como esta oportunidad esta gallardía, ¿no? de aventarte y hacer las cosas. ¿Cómo era tu rutina normalmente ahí en Mi rutina, Rochester? Levantarme muy temprano, como a las 7, 8 de la mañana y clases. Eran clases de 8 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde y después ya ahí es como, pues, ¿qué hacemos, no? Preparar un itinerario tal vez. Vamos a conocer Para aprovechar, ¿no? El lago Ontario, ir a la ciudad de Manhattan, que quedaba un poquito lejos, pero se pudo dar la oportunidad. O inclusive estar en centros comerciales, conocer gente de la comunidad de ahí mismo. Entonces era parte de la rutina como a partir de las 3, 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y hacer tarea, porque también. Claro. ¿Crees que se cumplió el objetivo de este programa? ¿Y cómo cambió tu visión de tus planes a futuro, de lo que quieres lograr a partir de esto? Sí, yo creo que se cumplió al 100% la expectativa, sí se cumplió totalmente, se superó. Y yo creo que eso vino a abonar a algo que estoy haciendo en este momento porque amplió mi panorama. Claro. Porque fue decir, o sea, no porque sea Estados Unidos no tienen problemas educativos tal vez o cuestiones que también se pueden aprovechar, sino que pues a lo mejor compartimos ahí algunas problemáticas, algunas cuestiones que podemos trabajar aquí y es por eso que ahorita pues estoy trabajando en el ámbito educativo, precisamente por eso, porque pude ampliar mi visión, pude ampliar mi panorama de cuestiones de poder ayudar, de poder aprender, de poder compartir. ¿Cómo lo estás llevando a tu ámbito ahorita social y profesional? Estoy trabajando en Enseña por México, entonces ahí me pudieron dar la oportunidad de compartir con estudiantes. Ahorita estoy trabajando con jóvenes exclusivamente de Nuevo León, entonces les comparto esta experiencia. Es como de, si yo pude, ustedes también pueden, ¿no? O sea, ustedes pueden tomar una beca, pueden cumplir sus sueños, pueden ir al país que quieran, siempre y cuando pues tengan esa mentalidad. Héctor, pues con esa idea nos quedamos. Si tú pudiste, seguramente todos los que nos están escuchando pueden hacerlo. Claro que sí. Y no hay que hacer nada más que enfocarse, tener un objetivo bien marcado y trabajar para poder lograrlo. Así es. Muy bien, pues muchísimas gracias. Te deseamos mucho éxito en todas tus siguientes actividades y ojalá muy pronto estés aquí contándonos de más proyectos. Claro que sí, con gusto, gracias. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más temas. Esto es Interfaz, no se vayan. En 1948 murió María de Maeztu, destacada escritora, educadora, política e intelectual feminista española, quien trabajó toda su vida por defender la enseñanza libre para las mujeres.
continuar con nosotros en Interfaz y bueno, ya ocupamos todo un gran bloque de este programa pues para hablar de los distintos aspectos de este regreso a clases, pero vayamos unos pasos atrás para analizar la educación como un derecho humano fundamental que pues ocupa el centro de la misión, por ejemplo, de la UNESCO, una de los organismos parte de las Naciones Unidas, y pues también está ligado estrechamente a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La educación pues ha sido uno de los derechos centrales que han abierto la puerta a la exploración y el reconocimiento de otros derechos en diferentes mecanismos, organismos internacionales y por supuesto que se han plasmado en diferentes documentos y tratados, tanto nacionales como internacionales. Y para platicar un poco más a fondo sobre este tema, está con nosotros Ana Luisa Guerrero, nuestra compañera generadora de información. Ana Luisa, muy buenos días. Hola Ana, muy buenos días a todas las personas que nos están sintonizando. Pues en efecto vamos a hablar de qué es el derecho a la educación. En la Convención de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, bueno, establece como toda la serie o todos los mecanismos que requiere un ser humano para llevar una vida acorde a sus necesidades, ¿no? Y que le permita, bueno, esta educación desarrollarse en el mundo en el que está. Claro. Actualmente en el mundo nos encontramos con algo que no se había visto antes en la historia de la humanidad, que es cada vez hay mayor personas, sobre todo mayores niños, jóvenes y adultos escolarizados, desde preescolar hasta la universidad. Es una cifra récord de más de 1.500 millones de niños jóvenes que están ya educándose. Además, bueno, se ha reducido esta tasa en países o en regiones del mundo donde había sido muy difícil alcanzar la alfabetización, como países de Asia y de África subsahariana. Muy bien, pues si te parece bien, vamos a ver el reportaje para regresar y comentarlo un poquito más. La educación es un derecho humano fundamental. La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que debe ser gratuita y obligatoria. La declaratoria detalla que la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos y religiosos. Se trata de un derecho clave debido a que permite el completo ejercicio y disfrute de todos los demás derechos humanos, así como los civiles, culturales, económicos, sociales y políticos. De ahí que su implementación es un requisito previo para la democratización y para la total participación de todos los ciudadanos en todas las esferas de la vida. Sin embargo, en el mundo, 58 millones de niños no acceden a la educación. En México, 96% de las niñas y niños de 6 a 14 años asisten a la escuela, aunque todavía más de 4 millones de niños y adolescentes todavía están fuera del sistema educativo. La población indígena es el grupo con mayor riesgo de no acceder ni concluir la educación básica, así como no lograr los aprendizajes esperados. Y es que la asistencia escolar de la niñez indígena es menor que de quienes viven en zonas urbanas o ciudades. Y esta situación se agrava si residen en localidades pequeñas, apartadas o con un grado de marginación elevado, donde 1 de cada 10 niños que habla una lengua indígena no asiste de manera regular a la escuela. Lograr que la educación sea un derecho para todos, independientemente de su origen o condición social, es uno de los principales objetivos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En la iniciativa de reforma al artículo 3 de la Constitución, que hace unas semanas se envió a la Cámara de Diputados, se establece que la educación será equitativa y que el Estado aplicará una política educativa incluyente a fin de combatir las desigualdades sociales, de género y regionales. Además, se plantean los principios de integralidad, equidad y excelencia como principios de la educación. Durante el periodo de transición, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, dijo que se destinarán mayores recursos para infraestructura educativa en escuelas indígenas y multigrado. Además que se ampliará la cobertura y se mejorará la formación de profesores en las escuelas normales. Una de las prioridades del nuevo gobierno es incorporar el enfoque de interculturalidad, promoviendo la diversidad cultural y lingüística
además de atender la educación especial para menores con alguna discapacidad. Pues creo que se ha avanzado mucho en este aspecto, Ana Luisa, como bien lo decías, existe una cobertura muy amplia ya, no solo en nuestro país, en la región, sino en el mundo. Ahora lo que falta, seguramente estarás de acuerdo conmigo, es garantizar que esta educación sea adecuada para todos los sectores de la población, ¿no? Como lo veíamos en el reportaje, atender las necesidades de los grupos, por ejemplo, de indígenas o de personas discapacitadas o con necesidades muy particulares y especiales, lo cual pues representa un reto extra a la educación. Claro, es importante que aquí hagamos énfasis en que si se ha avanzado tanto en el tema de la cobertura y de la alfabetización es debido a que se han implementado algunos programas innovadores de alfabetización y se está focalizando directamente en estos grupos vulnerables que siempre, bueno, lamentablemente son los que están siendo más rezagados. Hay que destacar el caso de las niñas. Las niñas siguen siendo uno de los sectores más vulnerables. La mayoría de los rankings internacionales que miden el desempeño muestran que las chicas tienen menor conocimiento y apreciación en lectura y en escritura. Entonces es uno de los mayores retos que tenemos como país. La nueva administración está trabajando en que logremos subsanar estas deficiencias, ¿no? Pero es importante que partamos del hecho de que es un derecho humano y que se debe garantizar de manera pareja, ¿no? Claro. Y bueno, también otro punto importante, Ana Luisa, es que debido a cómo está avanzando la tecnología de forma exponencial, ahora el siguiente reto es hacer una alfabetización digital, porque aquellos que no sepan utilizar las herramientas que ahora no son tan habituales, y también ya es un derecho humano tener acceso al internet y a las telecomunicaciones, pues van a quedar excluidos de la educación en general. Por supuesto, es un trabajo que se tiene que hacer y creo que se está haciendo un buen análisis para subsanar estas deficiencias. Muy bien, pues lo estaremos analizando aquí todos los días, Ana Luisa, con diferentes trabajos, investigaciones y por supuesto informándoles a todos ustedes, así que no se lo pierdan. Vamos a hacer una breve pausa, pero no se vayan porque al regresar vamos a tener una interesante charla sobre más temas dedicados específicamente al lenguaje y la educación. No se vayan. En 1907 inicia la huelga en la fábrica de textiles de Río Blanco, Veracruz, movimiento obrero considerado el antecedente de la Revolución Mexicana. Gracias por continuar con nosotros en Interfaz. Vamos a enlazarnos ahora con la maestra en psicología Patricia Danae Romero Solís. Ella es psicóloga adscrita a la Unidad de Salud Mental del Hospital Juárez de México. Y bueno, queremos platicar con ella de un tema muy interesante que muchas veces no es poco explorado y por lo tanto tener más información al respecto nos podría ayudar a resolver algunos problemas con los niños. Y bueno, vamos a platicar de algo que es la terapia del lenguaje en los niños. Muy buenos días, muchísimas gracias por tomarnos este enlace para Interfaz. Hola, muy buenos días. Platíquenos, ¿cuándo es necesario aplicar este tipo de terapias en un niño? ¿Cómo detectar que un pequeño tiene problemas con el lenguaje? A veces a lo mejor los niños pueden tener problemas en la escuela y si no se diagnostican bien cuando se trata de un problema de lenguaje, pues puede traerle problemas innecesarios a los pequeños, ¿cierto? Sí, claro, sobre todo sabemos que no hay como mucha cultura de diversidad e inclusión, ¿no? En ese sentido, entonces es muy importante como estar muy al pendiente de nuestros chiquitos, ¿no? Nosotros vamos viendo cómo va surgiendo el desarrollo del lenguaje. Desde que tienen más o menos como un año y medio, ellos pueden empezar a balbucear o a repetir palabras. Es importante como estar notando estas cosas, ¿no? Que tengan como la facilidad de poder comprender o de poder producir las palabras, que pueda aprender un vocabulario, que pueda como formar frases completas. Más o menos a los 3 años ya un chiquito ya debe de ser entendido por alguien, por cualquier persona que hable con él, ¿no? Hay veces que se necesitaría un poco de terapia del lenguaje cuando existe algún trastorno
es muy importante hacer una valoración cuando nosotros empecemos a notar algunas dificultades y justo hacer la valoración es muy, muy importante y entonces darle el tratamiento que requiera para cada tipo de problemática. ¿Cómo específicamente, doctora, podemos identificar cuando un niño necesita este tipo de terapia? Porque pues cuando tienen problemas con el lenguaje, pues puede atribuirse a problemas psicológicos, a problemas psíquicos o simplemente también a un problema con su desarrollo del lenguaje. ¿Cómo diferenciar o cómo podemos saber cuándo es una buena oportunidad para llevarlos con un especialista del lenguaje? Para eso sería como muy importante, como lo mencionaba, notar que la facilidad que va teniendo el chiquito de poder comunicarse con las personas. El lenguaje al final es la forma que tenemos de comunicarnos, ¿no? De poder expresar y de poder recibir la información de las demás personas. Entonces es importante empezar a notar esto. Si el chiquito tiene como un vocabulario extenso, si tiene alguna dificultad, si podemos percibir que a lo mejor el chiquito no puede escuchar bien, eso también es importante. Y entonces hacer la valoración médica, ya sea con una consulta de pediatría o incluso con los expertos en terapia de rehabilitación, por ejemplo, con los expertos de estas dificultades del lenguaje. Y después, si estas valoraciones no nos indican que hay algún daño o algún trastorno del desarrollo, algún daño neurológico por alguna lesión, es importante también acudir a los servicios psicológicos para saber si también hay algún problema de ansiedad. Muchas veces estos de ansiedad o psicológicos están más relacionados a que hay algún cierto evento traumático en el chiquito y entonces a partir de eso o pueden empezar a tartamudear o hay un mutismo selectivo, que es que dejan de hablar, pero sería importante notar si sucedió algún evento que para ellos fue importante y entonces ya poder diferenciar, ¿no? el hecho de poder hacer un diagnóstico ya sea médico o psicológico y con los expertos. Claro, esto es muy importante. ¿En qué consiste, una vez que ya se ha consultado al especialista, cuáles serían pues los componentes de esta terapia? En cuanto al área de rehabilitación, que sería esto con los terapeutas físicos, ellos hacen ejercicios para fortalecer los músculos de la lengua, para que no tengan dificultades al hablar, o también realizan ellos ciertas técnicas específicas para cada una de las problemáticas, porque hay diversos trastornos del lenguaje, ¿no? Puede ser alguno de comprensión o alguno de ejecución. Entonces, cada una de las problemáticas que vaya teniendo el chiquito, pues tendrá diferentes técnicas que se harán en las terapias de rehabilitación. En el acompañamiento psicológico lo que nosotros hacemos es evaluar y trabajar con los aspectos emocionales que surgen a partir del diagnóstico de alguna enfermedad o alguna discapacidad, porque sabemos que cualquiera de ellas es necesario un acompañamiento para poder aceptarla, para poder trabajar en las limitaciones y en los alcances que pueda tener a partir de esto, ¿no? A partir de la enfermedad, ya sea con los chiquitos y también con la familia, para todo este proceso de adaptación. Claro, ¿qué se recomienda, por ejemplo, hacer en colaboración con las escuelas? Es decir, si se detecta alguno de estos problemas de lenguaje en los niños y, bueno, ya se está diagnosticado, ya se está siguiendo una terapia como estas que nos describes, ¿cómo involucramos a la escuela? ¿Qué tan involucrada debe estar? Y cómo podemos hacer que pues vaya todo en paralelo, tanto su educación formal como estas terapias complementarias? Esta pregunta es muy, muy importante porque justo el ambiente del chiquito también influye o es de las escuelas, ¿no? Y es gran parte de donde pasa el tiempo. Entonces es muy importante, uno, que las maestras aprendan a identificar estos problemas, que muchas veces no están diagnosticados, ¿no? Entonces los chiquitos sufren de mucho estrés por no poder hacer las cosas y que no estén diagnosticados, que no lleven un tratamiento. Eso sería importante, que vayan checando, identificando que algún pequeñito pueda tener estas dificultades. Una vez que esto se haya diagnosticado y ya lleva un tratamiento, también sería importante que las escuelas, tanto los maestros como los papás de los chiquitos que convivan con algún chiquito con discapacidad, pues se generen estos grupos y estas intervenciones y estos talleres tal vez de diversidad e inclusión para que nosotros podamos como aprender primero algo muy importante que es la empatía, ¿no? Y después saber cómo podemos ayudarle a las personas y cómo podemos comunicarnos con ellos de una mejor manera. Tal vez tengamos algunas dificultades en escucha o en habla, lo que sea, pero podemos tratar de encontrar nuevas formas de comunicarnos y justo darle las herramientas tanto a los chiquitos que convivan como a los chiquitos que sufran algún problema.
Pues excelentes recomendaciones las que nos das, psicóloga Patricia Danae Romero Solís. Te agradecemos mucho que nos hayas ayudado a comprender este problema que puede ser uno de los pues más comunes o muy comunes, pero poco bien diagnosticados y tratados, y que puede ayudar mucho al buen aprovechamiento y desarrollo de los pequeños, tanto en el ámbito escolar como en el personal. Finalmente, algún tipo de contacto o un lugar a donde puedan acudir las personas que pues hayan de alguna forma encendido sus alarmas, sus focos con esta conversación para poder canalizarlos de manera correcta. Pues justo aquí en el Hospital Juárez tenemos el área de rehabilitación y el área de salud mental, que es donde estamos, ¿no? Un grupo de psicólogos que justo trabajamos como la identificación. Tanto rehabilitación va a poder notar que hay alguna dificultad técnica o física, y el área psicológica también puede detectar esas partes, y entonces aquí lo que buscamos mucho es hacer un trabajo multidisciplinario. Entonces se pueden acercar a alguna de las dos áreas, pedir como esta valoración para que puedan. Muy bien, pues así lo haremos. Muchas gracias, un fuerte abrazo y pronto seguramente estaremos de nuevo en contacto. Una pausa y regresamos con más en Interfaz. Seguimos en Interfaz y déjenme comentarles que a través de una versión móvil, el Museo Nacional de San Carlos se está acercando a los niños y a los jóvenes, y lo hace con talleres y con servicios educativos para fomentar la cultura y el arte en este sector de la población. Los invito a que conozcamos todos los detalles en la siguiente nota. Acercar a los niños a diversas disciplinas artísticas es clave para fomentar su capacidad creadora y educativa. He aprendido mucho a hacer origami. También he aprendido otras cosas, pero, o sea, muchas cosas como manuales. Muchas técnicas de tejido. Con el propósito de llevar a los más pequeños a descubrir nuevos ámbitos culturales, el Museo Nacional de San Carlos cuenta con un programa extramuros que pretende beneficiar a los más pequeños de la familia. El proyecto San Carlos Visita tu Comunidad busca beneficiar a niños de entre 5 y 16 años por medio de instructores y pedagogos especializados en diversas actividades artísticas. A través de un camión museo se presentarán una serie de talleres y servicios educativos que tienen como propósito brindar un panorama general del recinto cultural de Limba. Con los programas La Maleta de San Carlos, Lee Arte, Cómo aproximarse al arte, entre otros, este recinto cultural invita a que los nuevos públicos fomenten interés en las disciplinas artísticas y la lectura, para fortalecer el tejido social de las comunidades, el desarrollo de capacidades creadoras y erradicar todo tipo de violencia social. Es un proyecto por demás ambicioso, es un proyecto que desea realmente poder integrar a esa parte de la población. Como les dije, los derechos humanos empiezan por tener derechos, y un derecho fundamental que está en la Constitución es que tengamos derecho a la educación, y este proyecto es parte de ese derecho fundamental, que tengan educación y que tengan los conocimientos de lo que es el arte. Títeres, libros, clases de cocina, juegos pedagógicos y recreativos viajan desde 2016 en un camión cargado de obras de arte y fotografías, que visita escuelas, parques públicos y comunidades para convertirse en una oportunidad para acercarse a la educación lúdica y cultural. ¿Y saben por qué México es tu museo? Nuestro compañero Benjamín Aparicio nos lo cuenta. En la capital zacatecana se encuentra uno de los museos más ricos de América Latina, que alberga la obra de grandes maestros del arte universal. Acompáñame a conocer al Museo Pedro Coronel en la ciudad de Zacatecas. Fundado por los jesuitas en el siglo XVII, este hermoso museo inició sus labores como el Real Colegio y Seminario de San Luis Gonzaga. Fue donado a los dominicos en el siglo XVIII tras la expulsión jesuita, y en el siglo XIX fue confiscado por el gobierno durante la Guerra de Reforma.
A partir de entonces, el excolegio fue utilizado como cuartel, hospital y prisión, hasta 1983, cuando el pintor Pedro Coronel donó su colección de arte universal y obra propia para ser exhibidas en este recinto, que fue abierto al público el 8 de mayo de ese mismo año, llamado ahora Museo Pedro Coronel. Al recorrer sus 16 salas, podemos admirar una gran colección de arte universal, con piezas provenientes de China, Egipto, Italia, Grecia, Japón, África y Oceanía, así como obras de grandes maestros, entre los que se encuentran Dalí, Picasso, Chagall, Goya, Miró y muchos más. El arte prehispánico y colonial enriquecen la vasta colección reunida por Pedro Coronel durante su vida, además de una amplia biblioteca con cerca de 20.000 volúmenes de los siglos XVI al XIX, que dan al recinto su sitio como uno de los museos más ricos e importantes de nuestro país y América Latina. Si deseas conocer más sobre la vida y obra de Pedro Coronel, te invito a visitar su museo en la ciudad de Zacatecas y admirar personalmente su bella colección, arquitectura, actividades culturales y otros servicios que ofrece. En 1985, el maestro Pedro Coronel se reunió con nuestros ancestros, dejando su obra y colección de toda una vida como un valioso legado que hace de nuestro país un gran museo que puedes disfrutar en todo momento, porque México es tu museo. Y en más sobre exposiciones, es el turno de conocer la muestra del artista poblano Germán Venegas. También en el museo, está en el Museo Tamayo de la Ciudad de México. Veamos. Todo lo otro es el título de la muestra de Germán Venegas, integrada por 350 piezas que abarcan su trayectoria creativa desde 1995 hasta la fecha. Temas y representaciones de la historia del arte, el budismo zen y la mitología prehispánica, en especial la cosmogonía mexica, son las tres vertientes en las que se divide esta exhibición. José Antonio Cornejo, del área educativa del Museo Tamayo, dijo que toda la exposición habla sobre la introspección, sobre quién eres y hacia dónde quieres llegar. Destaca un Buda de 5 toneladas de peso tallado en madera, que conecta el universo mitológico de Venegas ubicado a la altura de la cabeza, con su propuesta terrenal que se exhibe en las salas ubicadas a los pies de la escultura. Germán Venegas hace un encuentro entre tradiciones y mitologías. El artista plástico es considerado uno de los más destacados en la corriente neomexicanista. El escultor platica que aprendió a trabajar la madera en la adolescencia. Primero experimentó haciendo tapicería y cuando descubrió a un tallador, supo que esta era su pasión, pues no había cosa que disfrutara más hacer. Después, entró a la escuela de artes y comenta que aprendió la teoría, pero siempre supo que podía inspirarse en el arte popular, pues al ser artesano, pudo fusionar su experiencia y sus conocimientos para realizar su trabajo. El pintor regresa a los recintos museísticos con esta exposición después de 20 años de permanecer alejado de ellos. Esta obra forma parte de colecciones de importantes instituciones públicas y privadas, como lo son el Museo de Ponce en Puerto Rico, el Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México, el Museo Metropolitano de Nueva York, el Museo Extremeño Iberoamericano de Arte Contemporáneo en Badajoz, España, entre otros. Todo lo otro, Germán Venegas, permanecerá hasta el 31 de marzo de 2019 en el Museo Tamayo de Arte Contemporáneo. Pues ahí está otra oferta más en materia cultural en nuestro país, específicamente en la Ciudad de México, que como siempre lo decimos aquí, nos encanta recordarlo, es una de las ciudades más llenas de museos de todo el mundo, la segunda, para ser específicos, después de la ciudad de Londres en Inglaterra. Si ustedes tienen otra sugerencia cultural dentro de nuestra ciudad o de nuestro país, coméntenoslo a las redes sociales AIEDMX, ahí nos encuentran en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, y pues ahí recibimos todos sus comentarios. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más a Interfaz. No se vayan. Bueno, una de las partes que deben ser cada vez más importantes, fuertes y fundamentales dentro de la educación de los niños y jóvenes
no solo de nuestro país, sino de todo el mundo, debe ser la educación ambiental. Y para platicar un poco al respecto, nos enlazamos con Anne-Sophie Sharon. Ella es promotora de educación ambiental y además es organizadora de la conferencia de Bea Johnson, fundadora del movimiento Zero Waste o Cero Basura, y quien visitará nuestro país a principios de febrero. Nos va a platicar un poco sobre la importancia de la educación ambiental y nos dará detalles sobre la conferencia que ofrecerán al respecto. Muy buenos días, Anne. Muchísimas gracias por este enlace para Interfaz. Buenos días. Sí, la educación ambiental es muy importante, más que nada en los niños, para que tomen conciencia que pues, los recursos se están agotando y que hay que tener pues, gestos amigables con el medio ambiente, y son acciones sencillas. Y la conferencia de Bea Johnson pues, nos va a ayudar a tomar conciencia sobre todo eso. Ella va a venir a Guadalajara el 2 de febrero, sábado 2 de febrero a las 4. Bea Johnson es la pionera del movimiento Zero Waste, residuos cero. Es un movimiento global que promueve la reducción drástica de los residuos. Pues, o sea, promueve o sea, que nos preguntemos cada consumo si es necesario, cómo se produjo, con cuáles recursos se hizo, y nos ayuda a reducir pues todos nuestros residuos. Entonces va a estar en Guadalajara para pues promover este estilo de vida. Claro, Anne, y es que parece que en los últimos años, en las últimas décadas, pues el sistema económico que se ha venido fortaleciendo nos ha hecho creer que necesitamos consumir cada vez más cosas y que parece que todo tiene que venir dentro de un paquete, dentro de un paquete, dentro de un paquete con más plástico, y que y además no sabemos de dónde vienen los recursos que consumimos. Ni siquiera hay muchos niños que no saben que el pollo que se comen en su comida es parte de un animal que crece en una granja, que tiene ciertas características. ¿Cómo podemos revertir esa situación, Anne, desde la educación que le damos a nuestros niños? Y muy importante, o más importante aún, ¿se pueden hacer industrias saludables sin tener que producir compulsivamente desechos y basura? Sí, o sea, exactamente. Es primero enseñar a los niños la cadena, ¿no?, de la producción, de dónde empezó, cómo se hizo, cuáles fueron los recursos necesitados, el agua, los animales, de dónde viene. O sea, por ejemplo, una cuchara de plástico, podemos pensar que es algo totalmente irrelevante, algo que usamos 2 segundos y que tiramos a la basura, pero hay que ver más allá y enseñar a los niños que no, que fue extraído por petróleo, que duró así, pues que se transportó por muchos kilómetros y realmente su duración de vida es muy corta. Entonces, enseñar así como cualquier cosa, cuál es el camino, el ciclo de vida del producto. Y sí, o sea, realmente preguntarse, ¿de verdad necesitamos tantos empaques, tantos envases así y envolturas para cualquier cosa? No, realmente podemos reducir todo eso y preguntarse y tender como todo eso tiene mucho que ver con la filosofía del minimalismo, que realmente pues con poco podemos hacer mucho, y entre menos basura, pues realmente lo que cuenta es el producto, y no hay necesidad de envolver y envolver y envolver y volver a usar así mil artículos que no son necesarios en general. Claro, Anne. ¿Y cuáles son algunos tips que tú podrías darnos para poder encaminarnos a esta filosofía? Como por ejemplo consumir cosas locales, reutilizar ciertos productos. ¿Cuáles son? Ya hablamos por supuesto de pensar cada vez que vamos a comprar algo como o a utilizar algo como una cuchara de plástico, si realmente necesitamos utilizarlo o si hay alguna otra alternativa. Pero aparte de ¿cuáles otros tips podrías sugerirnos para poder llevar una actividad, una vida más sustentable? Pues en la vida cotidiana, por ejemplo, se pueden reemplazar las botellas de plástico, ya sea de agua o refrescos, comprándose un bote de acero que siempre tenemos en la bolsa. Ya cuando salimos de la casa, pues lo llenamos y ya tenemos para todo el día sin tener que comprar.
generar miles de botes de plástico que se tiran a la basura y tienen una duración de vida muy corta. Lo mismo podemos hacer con bolsas reutilizables, ya sean de manta, de yute, o sea, cualquier materia duradera. La tenemos en la bolsa y es muy fácil cada vez que hacemos una compra rechazar la bolsa de plástico que nos ofrecen, porque igual contamina mucho y su duración de vida es muy corta. Ya si tenemos una bolsita en la bolsa, una bolsa reutilizable, pues la tenemos por años y nos evita miles y miles de bolsas de plástico que aparte pues toman espacio en la casa y contaminan y no sirven de nada. O sea, son dos gestos muy sencillos que podemos aplicar y pues que de verdad tienen un impacto muy grande. Claro, anotadísimo, Anne. Bueno, repítenos otra vez los detalles sobre esta conferencia de Bea Johnson, fundadora del movimiento Zero Waste. ¿Cómo la podemos ver? ¿Cómo podemos acceder a esta conferencia? Y, por supuesto, seguir todo este movimiento. La conferencia va a tener lugar el sábado 2 de febrero a las 4 en Guadalajara, en un lugar increíble de innovación y coworking que se llama Jardín Americana. Muy importante, la conferencia va a ser en español, o sea, Bea Johnson es francesa, vive en los Estados Unidos, pero va a dar la conferencia en español. Entonces, pues, para que vayan, o sea, es muy interesante, muy inspirador su estilo de vida. Aparte tiene un sentido del humor muy, muy agradable y es muy, o sea, nos va a dar muchos tips y va a estar muy padre. Una página o redes sociales donde se pueda seguir pues toda esta conferencia y por supuesto pues darle seguimiento. Claro que sí. La página es la Casa del Zero Waste, cero con Z en inglés. Ahí vienen todos los datos del evento y también pueden seguir la página de Bea Johnson, es Zero Waste Home. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Anne-Sophie Sharon, promotora de educación ambiental y organizadora de esta conferencia. Esperamos que tengan mucho éxito y ojalá muy pronto podamos seguir en contacto para seguir platicando de estos temas y su importancia dentro de la educación. Un fuerte abrazo hasta Guadalajara. Igualmente. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con la última parte de Interfaz. En 1789 en Estados Unidos se realizaron las primeras elecciones presidenciales, en las que resultó ganador George Washington. En 1610, Galileo Galilei descubrió los 4 satélites mayores de Júpiter, que fueron nombrados Io, Calisto, Europa y Ganímedes. En su honor, son también llamados satélites galileanos. Más opciones culturales, y es que también en el Museo Tamayo se alberga la exposición de la creadora Nancy Spero. Para conocer los detalles, nos presentamos el siguiente reportaje. Paper Mirror llega a México y es la primera exposición a gran escala de la pintora Nancy Spero, fallecida en Nueva York en 2009. La exposición presenta el amplio trabajo de la artista originaria de Cleveland a lo largo de 50 años de producción y cuenta con alrededor de 100 obras. Spero fue una feminista de primera generación que buscó justicia social y equidad para las mujeres. Su arte acogió historias de mujeres como víctimas, diosas mitológicas y como agentes de cambio. También construyó una serie de personajes derivados de diferentes épocas y culturas, desde la prehistoria hasta la cultura popular contemporánea. A partir de 1975, comenzó a fabricar placas de sus dibujos para imprimir figuras a mano, lo que le permitió reciclar y situar diversas imágenes, creando un repertorio de la mujer como protagonista. Julie All
fue la curadora invitada para esta exposición, que está plagada de las pinturas en papel del artista que por 5 décadas plasmó su mirada sobre la mujer y su relación histórica con la opresión, la tortura, la desigualdad, la guerra y la sexualidad. Para el artista, era indispensable la selección de materiales, forma, temas y formatos, pues tenía relación con alguna postura político-cultural de la época que atravesaba. La curadora comentó que la primera parte de la exposición tiene un ritmo cronológico y en la última sala se entremezclan diversas obras de impresión sobre papel que realizó desde los años 80 hasta los 2000. Tras la proyección del video La mujer como protagonista, el arte de Nancy Spero, realizado en 1996 por Irene Sosa, el espectador podrá disfrutar de la más reciente producción del artista. Para O, el Museo Tamayo es un espacio fantástico en términos arquitectónicos para desplegar las piezas de Nancy, y al estar cerca del Museo de Antropología, hace posibles estas referencias cruzadas. La muestra se presenta hasta el 17 de febrero y da testimonio de trayectoria profesional del artista, considerada como una de las primeras feministas y activistas. Sin duda una excelente opción esta exposición Paper Mirror en el Museo Tamayo. Y ahora, antes de despedirnos, vamos a enlazarnos hasta Palacio Nacional. Allí está nuestro compañero Krishna Corona y nos tiene los detalles en materia educativa de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador de esta mañana. Muy buenos días, Krishna. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ana, amigos de Interfaz. Les saludamos esta mañana desde Palacio Nacional. Este día, en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que a partir de esta semana comenzará la dispersión de recursos dirigidos a los programas sociales. De manera especial, se refirió a la entrega de pensiones para población infantil de familias de escasos recursos, y de manera muy especial también anunció la puesta en marcha del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que ofrecerá capacitación como aprendices a jóvenes para integrarse posteriormente al mercado laboral. Señaló que estos anuncios los hará durante esta semana en Guerrero, en la zona alta. Viajará a esa zona para anunciarlos. Los detalles. Hoy regresan a clases los niños y empieza la normalidad en la Ciudad de México, en la capital de la República y en las capitales de los estados. También en esta semana vamos a comenzar con el apoyo a los jóvenes, la contratación de jóvenes que van a trabajar de aprendices, capacitándose para el trabajo. Se va a iniciar también esta semana. Ana, el reporte desde Palacio Nacional. Un saludo. Gracias, Krishna. Y bueno, así terminamos una emisión más de Interfaz. Les damos muchas gracias y les deseamos que este sea un excelente inicio de esta parte del ciclo educativo a todos quienes regresaron a clase o que tienen integrantes de su familia que pues se están reintegrando a las clases. Mañana los esperamos con mucha más información, muchos más temas, más charlas sobre el sector educativo, sobre el conocimiento, la ciencia, la innovación, la cultura, la tecnología. Nos pedimos también de Griselda Yebra, quien nos ayuda a comunicarnos a través de la lengua de señas mexicana, y los esperamos con más mañana.